La guerra por el mejor procesador nunca había sido tan intensa. Por un lado, Intel, el gigante de los chips que dominó el mercado por décadas. Por el otro, Apple, la compañía que, tras depender de Intel durante años, decidió traicionarlo y fabricar su propio cerebro para sus dispositivos. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué Apple dejó a Intel después de más de una década? ¿Y quién tiene realmente el mejor procesador hoy? Para entender esta guerra, primero tenemos que retroceder en el tiempo, cuando estas dos empresas ni siquiera eran rivales. En 1968, dos ingenieros de Fairchild Semiconductor, Robert Noyce y Gordon Moore, decidieron crear su propia compañía, Intel. Al inicio, se especializaron en memorias, pero en 1971 lanzaron el Intel 4004, el primer microprocesador comercial de la historia. Este pequeño invento cambió el mundo, permitiendo la llegada de las computadoras personales. Pero el gran golpe de Intel vino en 1981, cuando IBM eligió a Intel como proveedor de procesadores para sus primeras PCs. Desde ese momento, Intel se convirtió en el cerebro de la computación. Para entender cómo Intel llegó a ser el rey de los procesadores, hay que hablar de su modelo de fabricación. Durante décadas, Intel no solo diseñó sus chips, sino que también los fabricó en sus propias fábricas, lo que le permitió un control total sobre la calidad y la innovación. Sin embargo, este modelo también lo hizo menos flexible a los cambios tecnológicos. Mientras que otras compañías como AMD comenzaron a tercerizar su producción en fabricantes como TSMC, lo que les permitía adaptarse más rápido a las nuevas tecnologías. Intel se quedó atrapado en su propio ecosistema. Apple nació en 1976 con Steve Jobs y Steve Wozniak, pero, a diferencia de Intel, no fabricaba sus propios procesadores. Al principio, usaban chips de Motorola y luego de IBM para sus computadoras Macintosh. Sin embargo, en los años 90, Apple estaba en crisis. Sus computadoras eran caras, poco eficientes y el sistema operativo Mac OS se estaba quedando atrás en comparación con Windows. Fue en este contexto que Apple decidió cambiar de estrategia y buscar una nueva arquitectura para sus computadoras. En 2005 ocurrió un giro inesperado. Steve Jobs anunció que Apple abandonaría los chips de IBM y comenzaría a usar procesadores Intel en todas sus Macs. Esto parecía una alianza perfecta. Intel era el rey de los procesadores y Apple quería el mejor rendimiento posible para sus computadoras. Este cambio permitió que las Mac fueran más rápidas y compatibles con más software, incluyendo la posibilidad de instalar Windows en Mac por primera vez. Durante años, Apple e Intel trabajaron juntos sin problemas. Las MacBook y las iMac tenían chips Intel y todo parecía ir bien. Pero con el tiempo, Apple empezó a tener problemas. Intel no cumplía con las promesas de eficiencia energética. Sus procesadores consumían demasiada energía y generaban demasiado calor, lo que limitaba los diseños ultradelgados de Apple. Además, las actualizaciones de Intel eran lentas. Apple quería chips más rápidos cada año, pero Intel no lograba innovar al mismo ritmo. Otro factor que afectó la relación entre Apple e Intel fue la crisis de fabricación de Intel. A medida que los chips se volvían más pequeños y complejos, Intel empezó a tener dificultades para avanzar a nuevos procesos de fabricación. Mientras que competidores como TSMC y Samsung ya estaban fabricando chips con procesos de 7 nanómetros o incluso 5 nanómetros, Intel aún estaba atrapado en los 10 nanómetros. Lo que hizo que sus chips fueran menos eficientes y menos competitivos. Mientras usaban Intel en sus Macs, Apple ya había demostrado con el iPhone y el iPad que podían diseñar chips más eficientes con la arquitectura ARM. En 2018, los rumores ya eran fuertes. Apple estaba preparando su propio procesador para Mac y, en 2020, lo hicieron oficial. Apple anunció el chip M1, el primer procesador diseñado completamente por Apple para sus computadoras. El impacto del M1 fue inmediato. No solo superó a Intel en rendimiento, sino que también lo hizo con un consumo de energía mucho menor, permitiendo que las MacBook tuvieran baterías de más de 20 horas de duración y generaran mucho menos calor. Esto obligó a Intel a reaccionar rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Apple estaba avanzando con sus propias tecnologías. Tras perder a Apple, Intel intentó contraatacar. Lanzaron la serie Core Ultra, apostando por una arquitectura híbrida similar a la de los chips de Apple. También comenzaron a fabricar chips con menor consumo de energía para competir con ARM. Pero el daño ya estaba hecho.
Apple había demostrado que no necesitaba a Intel y ahora controlaba el hardware y el software de sus dispositivos al 100%. Otro elemento clave en esta guerra es la competencia externa. Mientras Apple ha ido mejorando sus chips M, Intel no solo tiene que competir con ellos, sino también con AMD y Qualcomm. AMD ha logrado grandes avances en procesadores para computadoras de escritorio y servidores, mientras que Qualcomm está desarrollando chips ARM para computadoras portátiles que buscan competir con los MacBook. Si hablamos de eficiencia, Apple ha dejado a Intel muy atrás. Sus chips no solo son más rápidos en portátiles, sino que también consumen menos batería y generan menos calor. Pero en potencia bruta, Intel sigue dominando en el mundo de las PC y los gamers. Los chips Intel Core aún son la mejor opción para quienes buscan el máximo rendimiento en videojuegos y estaciones de trabajo. Sin embargo, con la llegada del M4 y los avances en chips de inteligencia artificial, Apple podría estar más cerca que nunca de quitarle el trono a Intel en todos los ámbitos. Lo cierto es que esta batalla no ha terminado. Apple sigue mejorando sus chips M series, mientras que Intel lucha por recuperar su posición con nuevas arquitecturas y procesos de fabricación más avanzados. La pregunta es qué pasará en los próximos años. ¿Intel logrará reinventarse y recuperar su dominio o Apple seguirá avanzando hasta convertirse en el líder absoluto de los procesadores para computadoras? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y activar la campana para más videos sobre el futuro de la tecnología. Nos vemos en el siguiente video.